Sí, bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a esto que ha sido bastante polémico, por supuesto, la negativa del diputado de recibir a distintas organizaciones, distintos gremios también en torno a formar algún diálogo para poder ir avanzando en distintas materias. Nosotros avanzamos a propósito en distintas materias, 20 minutos nos separan ya de las 9 de la mañana, cuenta regresiva, ya lo sabemos, para la llegada de Navidad, Año Nuevo, con todo lo que eso significa, pero además también un mes cargado del concepto del aguinaldo, que tanto nos gusta a los que somos trabajadores, pero también a quienes son pensionados, a quienes también reciben. Hay un monto extra de lo que reciben habitualmente. Ayer hubo precisamente información con respecto a lo que va a pasar este año. Queremos hablar sobre esta materia también, pero revisemos todo lo que sucedió el día de ayer con estos más de 230.000 pensionados que van a recibir en aguinaldo de Navidad en el Biobío. Comenzó el pago del aguinaldo de Navidad monto que estará incorporado en la pensión. En total son 24.743 pesos que se sumarán al monto de dinero que los pensionados reciben habitualmente. En la región del Biobío son más de 230.000 las personas que recibirán el aguinaldo, y el monto se va a incrementar en poco más de 15.000 pesos por carga familiar. El director regional subrogante del IPS señaló que el dinero se entregará antes de Navidad. Que todos los pagos se van a realizar antes del 24 de diciembre, por lo tanto todos van a recibir su aguinaldo de Navidad con las cargas, si corresponde, ¿no es cierto?, antes de esa fecha, de tal manera que puedan disponer de los recursos precisamente ante la Navidad. Alrededor del 15 son los últimos pagos. Los 15 primeros días del mes nosotros modificamos la fecha de pago, las adelantamos precisamente para asegurar que los recursos lleguen y estén disponibles para todos nuestros pensionados. Más del 30% de los pensionados sigue realizando su pago de forma presencial, y por eso la Seremi del Trabajo junto a la Seremi del Gobierno llamaron a tomar las medidas de seguridad a la hora de ir a cobrar el dinero. No dar teléfono, el que efectivamente las personas lleguen acá acompañados de alguien más, y lo más importante para nosotros es que ellos también perciban en sus colillas de pago que efectivamente viene en forma automática el pago de nuestro aguinaldo. Puedan contar, por ejemplo, su dinero dentro de la sucursal, no salir con el dinero y exhibirlo, porque ahí muchas veces son víctimas de robo, son engañados. Así que el llamado también a autocuidarnos. Quienes deseen cambiar su forma de pago para que depositen su pensión en una cuenta bancaria deben realizar el trámite en el sitio web del IPS o bien en las oficinas de Chile Atiende. Bueno, son buenas noticias, sin duda, más allá, obviamente, de los cuestionamientos de repente que hay en los montos. De todas maneras, todo extra es bienvenido, pero con todos los resguardos necesarios también para no caer en estafas. Sabemos que los delincuentes aprovechan estas instancias para poder engañar a las personas y, obviamente, apoderarse de lo que no es de ellos. Por eso queremos hablar precisamente cómo va a funcionar, cómo funciona este tema del aguinaldo para los pensionados, qué pasa también con el aguinaldo para todos nosotros, para los trabajadores, a propósito de un proyecto de ley que quisieron presentar, o que presentaron en septiembre parlamentarios para obligar a las empresas privadas a dar los aguinaldos, y por supuesto otras materias que queremos conversar con Sandra Quintana, Seremi del Trabajo y Previsión Social del Biobío, quien también estuvo ayer en este punto para poder dar cuenta de estas buenas noticias para los pensionados. ¿Cómo está, Seremi? Muy bien, aquí estamos informando también a la gente de esta buena noticia que tiene que ver con los aguinaldos para los pensionados en Chile, que obviamente que lo necesitan más que ninguno de nosotros, por las condiciones de las pensiones que son muy bajas. Sí, claro, esto es un aporte también. Exacto. Que hacemos todos los chilenos precisamente, montos que claro, pueden ser muy criticables para algunos, pero toda ayuda sin duda va sumando. Siempre uno espera que sea más, pero para que nos explique la forma de funcionar, porque tal vez haya muchas personas que estén recibiendo mensajes de texto, ingrese aquí para postular a su bono, a su aguinaldo, y lamentablemente sabemos que los delincuentes están detrás. ¿Cómo funciona la entrega? Si bien Priscila nos explicaba en la nota, es bueno poder aclararlo. Es súper importante este tipo de entrevistas, porque normalmente la gente es de verdad bastante ingenua cuando de repente te hablan de mejorar plata, de recursos, etc. Y bueno, esto es un aguinaldo que se entrega en forma automática a todas las personas que están ya pensionadas por el IPS, o que reciben la PGU, o que están de alguna manera han tenido pensiones de gracia, por ejemplo, y toda la gente que en general está pensionada va a recibir este aguinaldo de 26.874, más 15.154 pesos por aquellas personas que tienen alguna carga familiar.
¿Ya? Esto es automático. Automático, lo reciben en sus cuentas. No se postula. Ni un link, ni un mensaje, Nada. Por lo tanto, no creer en este tipo de cosas porque finalmente lo que lleva es justamente una estafa. Y es lo que queremos nosotros evitar y por eso es importante este tipo de entrevistas para que la gente entienda de que cuando van a ir a cobrar su pensión, los que la cobran todavía presencial, que no están bancarizados, van a recibirla dentro de su colilla al minuto en que se pague. ¿Ya? Sí, importante yo creo, Seremi, también entregarles ese mensaje a los familiares a que puedan acompañarlos a retirar, a los que todavía quedan, porque lamentablemente también se aprovechan los delincuentes en esta fecha. Afuera están esperando muchos casos y la mayoría de las veces, ayer estuvimos nosotros en una caja pagadora y efectivamente llegan familiares acompañando y eso es súper relevante porque generalmente son los nietos, son los hijos, etcétera, los que van acompañando. Y lo otro es que no entregar ningún tipo de información, no contestar WhatsApp de gente que uno no conoce y aunque conozca, si le piden plata, nunca entregar estos dinero porque aparte de que los recursos son pocos, no corresponde que nadie te esté pidiendo plata por WhatsApp ni por ningún otro medio. Así que es importante. Lo otro es que ningún funcionario del IPS llega a las casas. ¿Ya? Eso es importante también porque a veces ocurre que tocan a la puerta y te dicen que soy un funcionario del Estado y finalmente logran entrar y roban los dineros, sobre todo en estas fechas que son fechas de pago y que sabe que hay mucha gente todavía que tiene y que guarda sus recursos en la casa. Sí, ¿ya? No, hay que ser desconfiado en todo. En todo sentido. Así es que nosotros esperamos que obviamente sea un recurso que le sirva al pensionado y la pensionada, pero sobre todo que sea un apoyo para esta fiesta, porque sabemos que siempre se gasta más, ya que durante este periodo de Navidad o se compran cosas que antes no se compran durante el mes, que se tiene que hacer regalos en algunos casos y que por lo tanto es un recurso que va a servirle en general a todos los pensionados y pensionadas. Así que nosotros estamos contentos por entregar el aguinaldo, sabemos que no es el ideal, pero sí es una ayuda. Yo creo que más que nada hay que mirarlo bajo ese punto de vista en un mes tan complejo como este. Sí, sin duda. Eso entonces ha aclarado el punto para los pensionados. Pero ¿qué pasa con los trabajadores, Seremi, con respecto al tema del aguinaldo? Ya lo decíamos, en septiembre un grupo de parlamentarios de gobierno levantaron un proyecto de ley que no ha tomado mucha fuerza porque de alguna manera nuestra legislación sí lo establece el tema de los aguinaldos. Este grupo de parlamentarios quería establecer por ley que las empresas privadas dieron un aguinaldo, incluso tenían un monto en específico para que se pudiesen entregar. Lo que por supuesto generó varios análisis, pero nuestra legislación también lo establece de alguna manera. Para que nos explique qué pasa con los aguinaldos. Lo que pasa es que el sector público lo negocia año a año. Hoy día ayer anoche terminó la negociación del sector público y ahí se establece una obligación del Estado para todos sus trabajadores o que dependen de alguna manera de fondos del Estado, le entrega el aguinaldo y ese se pacta, ¿ya? A final de año, en noviembre, todos los años, y esto pasa al presupuesto nacional y por lo tanto se asegura el pago de estos recursos. Sin embargo, para el sector privado no hay obligación. Y como no hay obligación, lo que ocurre es que el parámetro de lo que ocurre con el sector público es considerado por algunos empleadores del sector privado y pagan aguinaldo o con esa base o superiores en algún caso, pero muy pocas veces inferior a eso. Sin embargo, queda a su criterio. Y ese es un tema, porque hay empresas que no lo pagan, a veces pudiendo. Yo no digo que todas las empresas tengan la solvencia económica para hacerlo, pero sí creo que hay empresas que sí tienen los recursos y sin embargo no lo hacen. Y yo creo que es necesario que se legisle al final respecto a ese tema, porque quedan desventajas frente a los trabajadores del sector público. Y creo que eso se tiene que reparar de alguna manera y que podamos de alguna forma equiparar la cancha para todos. Porque hay una situación también que ocurre, que hay empresas que de acuerdo a cómo les va económicamente durante el año, de verdad que, por ejemplo, en el norte, en el cobre, etcétera, los montos son de verdad tremendos, son buenos, digamos, son buenos recursos. Pero también no puede existir uno que tenga mucho y otro que no tenga nada.
Sí, la mayoría de empresas lo da y una vez ya dándola entiendo que ya la segunda o tercera vez ya pasa a ser obligatorio finalmente. Incluso ya se puede presentar alguna moción. En las negociaciones colectivas. Eso es otra cosa que iba a agregar. Fíjate que es importante también que los sindicatos lo vean desde el punto de vista de las negociaciones colectivas, lo vayan incorporando en las conversaciones con los empleadores, de tal manera de que de verdad se transforme en una negociación permanente, ¿ya? Así como lo hace el sector público, que negocia año a año, lo mismo debiera ser con los trabajadores digamos, de las empresas a través de los sindicatos. Sí, pero Seremi, no quiero ser el abogado del diablo. Yo sé que este tema es muy polémico, por supuesto, porque todos queríamos o quisiéramos recibir un monto más si es que somos trabajadores, pero por supuesto, si estamos por parte o somos generadores de empleo, sabemos que el bolsillo es complicado. Pero claro, uno entiende que el Estado de alguna manera a través de los fondos públicos entregue aguinaldo, porque uno lo entiende porque básicamente uno quiere la mejora para todos, pero en el sector privado, ¿es necesario meterse en el bolsillo de los empleadores para poder entregar un bono? Entendiendo que algunos no entregan montos en dinero, otros entregan canasta, en fin, pero ¿es necesario meterse en el bolsillo de los empresarios? Yo creo que debería ser la cancha pareja para todos. Yo creo que efectivamente todos debieran tenerlo, tanto el sector público como privado. Ahora, tiene que ser una conversación entre trabajador y empleador. Ahora, los sindicatos son los que cumplen esa función, pero si en alguna parte no existe el sindicato, pues bien que conversen los trabajadores con su empleador. A lo mejor, no sé, pues las pequeñas empresas no van a poder hacer el gasto como para todos, al nivel que lo hace el Estado con los funcionarios públicos, pero sí pueden pactar algún tipo de aguinaldo que les permita a los trabajadores tener algo para estas fiestas, porque es importante y porque además, mira, existen dos montos que pueden ser variables, o sea, pueden considerarse. Fíjate que incluso el monto de los pensionados podría ser una base, ¿me entiendes? Porque esto ellos son como la parte más vulnerable del sistema. Por lo tanto, podría ser considerada incluso una base para las pymes, las pequeñas y medianas empresas, como para decir ya, sobre esto podemos, o desde esta base tenemos para poder generar aguinaldo para cada uno de nuestros trabajadores. ¿Qué pasa hoy día si un trabajador, no sé, habitualmente viene recibiendo un aguinaldo, ya sea en dinero o en caja, durante, no sé, 5 años, 6 años, 10 años, y justo este año le dijeron que no vamos a poder entregarle caja, no vamos a poder entregarle el aguinaldo que teníamos? Puede reclamar derecho adquirido. ¿Y eso dónde se hace? En la Dirección del Trabajo. ¿Ya? Él puede reclamar derecho adquirido en la Dirección del Trabajo. ¿Y cómo se comprueba eso? Por las colillas de sueldo, porque tiene más sueldo en las AFP, por ejemplo, cuando aparece toda la cotización, si es que se lo pagaron, digamos, a través de sueldo, se puede comprobar. Eso no es problema el tema de cómo comprobar, pero si es un derecho adquirido, pasa a ser parte de la conversación final, digamos, aunque no esté en el contrato. Claro. A propósito de contratos, muchos contratos terminan ahora a fin de año. A fin de año, ¿Qué pasa hoy día en esta realidad en nuestro país? Sabemos que hay una informalidad bastante alta, pero también sabemos que hay muchas personas que están siendo contratadas a plazo fijo o por obra. ¿Qué pasa en esta época también, Seremi? ¿Se presentan más denuncias, más problemas? Nosotros monitoreamos en diciembre todo lo que ocurre porque al 30 de noviembre muchas veces los contratos terminan, ya porque se avisa con un mes de anticipación. Pero bueno, en general los contratos que terminan por proyecto no se retoman en forma inmediata porque va a depender de la función que se cumple, del tipo de empresa, para que vuelvan a generarse otros proyectos y ya marzo, abril empiezan a funcionar de nuevo, ¿ya? Durante este periodo entre, por ejemplo, los a contrata, que son muchos trabajadores, también terminan su periodo, pero son reencontratados en forma inmediata, por lo tanto no hay ahí vacíos grandes. En diciembre es muy difícil observar una merma del empleo porque existe mucho empleo estacional, ¿ya? Sobre todo en el comercio. Claro. Este estacional del comercio dura no tan solo diciembre, sino que se extiende por enero, febrero y marzo, porque ahí vienen las liquidaciones y luego de las liquidaciones viene la temporada escolar, ¿ya? Así que, y las vacaciones, los reemplazos. Por eso, entonces es muy complejo evaluar
lo que pasó con el año en el empleo del trabajador que normalmente estaba contratado, porque después siguen estas otras contratas menores, y ya el dato duro de la empleabilidad está en abril. Ya en abril podemos nosotros determinar ya efectivamente este trimestre móvil tiene una afectación o no la tiene. Lo mismo ocurre en otros mundos o en otros campos laborales. Por ejemplo, el tema de la agricultura. Estamos sobre todo en una temporada en la cual la recolección de frutos o de hortalizas, verduras, etcétera, necesita más mano de obra. Por lo tanto, tampoco ahí podemos nosotros evaluar qué es lo que ocurre. Y el que está contratado en una empresa, en una industria, en general mantiene contratos, excepto que tengan una condición muy compleja en que haya despidos porque de verdad no está funcionando la empresa como era en tiempos anteriores. ¿Y cuáles son los principales problemas que se generan en torno a esta fecha de fin de año para los contratos, digamos, que se renuevan o que se terminan, frente a las denuncias también que se hacen? Mira, las denuncias en general no son por el término de contrato, debo decirlo. Hay mucha denuncia por vulneraciones de derechos. Y yo creo que eso es lo que ha marcado durante este último tiempo. Y si tú te recuerdas, ayer salió una noticia de que un 79% de la población está preocupado por sus derechos laborales. Y efectivamente ocurre esto porque se sienten vulnerados en sus espacios laborales. Y la vulneración no tiene que ver tan solo con el sueldo, no tiene que ver tan solo con los horarios, o que me cambian la jornada desde un día para otro, que no puedo planificar en mi día a día, sino que tiene que ver muchas veces también con el trato al interior de los espacios laborales. Y ahí entra en funcionamiento lo que para nosotros es súper relevante y que hemos dado harto hincapié durante este mes, y que es el convenio 190, que tiene que ver con el acoso laboral y sexual en los espacios laborales. Y que esperamos nosotros esto sea ratificado por la ley Karin, que tiene que ver justamente con cómo la legislación chilena apoya que vayamos mejorando el clima laboral, y que el respeto sea por sobre todas las cosas lo más relevante en las relaciones laborales entre trabajadores, pero también con los empleadores. ¿Las denuncias son anónimas? No, no necesariamente son anónimas. Los sindicatos en general son los que llevan la batuta respecto de lo que está ocurriendo al interior de los lugares de trabajo. Y muchas veces sí, cuando son anónimas, y te lo comento en forma bien específica, cuando son anónimas es por cuando el trabajador ya llegó al límite, ya está absolutamente sobrepasado por la situación interna en el establecimiento, en el lugar donde está, y se ve obligado a ir porque ya la vulneración y el ataque a su propia dignidad es tan grande que no puede seguir. Y tiene licencias psiquiátricas, licencias médicas, y la verdad son cosas de verdad muy complejas, y que uno no entiende cómo la razón no entra en estos espacios cuando las lógicas te van diciendo que el trato entre trabajador y empleador, y entre trabajadores, porque también ocurren malas relaciones entre compañeros de trabajo, se pierde la lógica, se pierde el respeto, y ahí es donde hay que tener protocolo. Eso es lo que nos indica, por ejemplo, el convenio 190, que tenemos que tener protocolo. Cada espacio laboral tiene que saber cómo enfrentar situaciones de acoso laboral al interior del lugar de trabajo, y acoso sexual. Ya no se pueden ocultar esas cosas. Ya no se puede decir esto quedó aquí nomás, pídele disculpa y sería. No, ya no. Esto tiene que ser tratado con todos los trabajadores y trabajadoras, y se tiene que enfrentar para que no vuelva a ocurrir, porque si te pido disculpas, te las pedí a ti, a Luis, pero después viene otra persona y lo voy a maltratar, y entonces también me voy a pasar la vida dando disculpas. No, esa conducta se tiene que eliminar. Y para eso existen los protocolos y las intervenciones que se tienen que hacer en los espacios laborales que están dañados. Sí, importante obviamente estas conversaciones con respecto a las denuncias, y aparecen también fonoconsulta 600, 450, 4000, para que también vayan obviamente aclarando lo que obviamente de repente a uno le cuesta poder ir entendiendo. Seremi, bueno, ya vamos avanzando en el tiempo, sabemos que tiene una agenda
agenda bastante acopada y no podemos dejarle preguntar por lo que va a pasar el 17 de diciembre, que ha causado bastante polémica, por supuesto, y vuelvo al mismo punto. Siempre va a depender desde la vereda que lo veamos, con respecto a este feriado irrenunciable. Desde el comercio estaban pidiendo de que lo quitaran, producto que era el último fin de semana previo a Navidad. Finalmente dijeron que no se podía, no se alcanzaba a legislar. ¿Qué va a pasar el 17 de diciembre? Además de que tenemos votación obligatoria. Sí, es feriado irrenunciable. Eso está claro. Solo aquellas empresas que tienen funciones, digamos, que no se pueden dejar de hacer, van a permanecer con sus trabajadores, siempre y cuando esos trabajadores no cumplan el mismo turno en feriados anteriores, del año pasado, ¿ya? O de las últimas elecciones. Ese trabajador va a tener descanso si es que trabajó la elección anterior, y el resto de los trabajadores deberá seguir funcionando de acuerdo, como te digo, a la función. Ejemplo, farmacias que están de turno, servicentros que también están, aquellas empresas que tienen turnos 24/7, en general los restaurantes, los cines, etcétera, todas esas que son de entretención. ¿Locales atendidos por su propio dueño? Por su propio dueño, ningún problema. Podrán hacerlo porque ellos no tienen un contrato que los rija, digamos. Y de todas maneras, quienes están trabajando y les toca tienen 2 horas de permiso. Exactamente, tienen esas 2 horas de permiso, pero también vamos a pedirle a sus empleadores cierta flexibilidad, porque normalmente, ¿qué es lo que ocurre? La locomoción en esos días, y lo hemos comprobado estas últimas elecciones, no es la que esperábamos o que ocurre cuando estamos en el día normal de trabajo. Por lo tanto, muchas veces la gente, y es mucha gente más la que sale también a votar, y por tanto esto se colapsa. Y hay que tener esa flexibilidad mayor. Yo creo que las 2 horas, sobre todo cuando hay gente que no vota en el lugar mismo, pero no está a más de 200 kilómetros y va a tener que ir de una comuna a otra. Por lo tanto, hay que informarlo al trabajador, hay que decirle que informe a su empleador dónde va a tener que votar, y efectivamente ahí acuerdan los horarios en los que se puede hacer. Puede que llegue un poco más tarde, como también puede que salga un poco más temprano. Eso es lo que se espera, porque estas horas intermedias de repente son complejas porque hay otro trabajador que pueda estar esperando el turno para ir a votar, entonces es más complejo. Yo creo que lo más apropiado es 2 horas antes o una hora más extra, etcétera. Pero eso se tiene que pactar entre trabajador y empleado. O sea, comercio cerrado, los malls, todo lo que es, sí, lo que no es venta digamos, de primera necesidad, como las farmacias, por ejemplo, van a estar absolutamente cerrados. ¿Van a estar fiscalizando de todas maneras? Absolutamente, la Dirección del Trabajo está fiscalizando. En la página de la ADT.cl también se pueden ingresar algunas situaciones que les parezca a los trabajadores que no se está cumpliendo con la ley. Sandra Quintana, Seremi del Trabajo y Previsión Social del Biobío, conversando con nosotros en Materia en Nuestra Casa sobre varias materias, pero también cerrando el tema con lo que va a pasar el 17 de diciembre, en este día que vamos a estar acompañándolos en Biobío Elige, también con toda la información de este plebiscito de salida del nuevo proyecto de Constitución. Gracias, Seremi. Un gusto estar acá, pues. Gracias. 9 con 2 minutitos, nos separamos brevemente y a la vuelta regresamos con más. No te vayas.